Lenguajes. Tercer grado. Trimestre 1. Video detonador. Argumentos dramatizados. ¿Vieron el programa de historia desde la visión de los jóvenes anoche en la tele? Sí, soy seguidor de ese programa. Yo también, me gusta cómo se disfrazan según el contenido y la época que tratan. Igual a mí, porque facilita el análisis, los hechos y así tenemos un contexto más claro. Oye, esas son una buena estrategia para un proyecto académico. Ándale, podríamos armar un encuentro de argumentos dramatizados. Tenemos que basarnos en textos que contrasten rasgos de las sociedades para fomentar y valorar el diálogo intercultural. Vamos a compartirlo en el aula. A estas alumnas y alumnos les corresponde organizar un encuentro de argumentos dramatizados a partir de textos que contrasten rasgos de las sociedades para fomentar y valorar el diálogo intercultural. Pero, ¿por qué la estrategia argumentos dramatizados es adecuada para contrastar rasgos de las sociedades y así fomentar y valorar el diálogo intercultural? ¿Qué actividades deben realizarse antes de argumentar una opinión o comentario sobre una situación de interculturalidad? ¿Cómo van con su proyecto académico, jóvenes? Hemos acordado una definición y descripción de lo que es para nosotros argumentos dramatizados. Pero aún estamos definiendo las acciones que debemos considerar para lograrlo. Entonces, vamos a socializar la definición con lo que ya sabemos. Primero, debemos recordar que un argumento es una explicación o razón, oral o escrita, que se da para apoyar o defender una postura sobre algo específico. Por haber elaborado argumentos para defender nuestra postura en otros proyectos, sabemos que deben basarse en hechos y no en opiniones. Yo sé también que se usa para convencer o persuadir a quien te lee o te escucha. Efectivamente, un argumento intenta probar o demostrar un punto con el fin de convencer. Sin embargo, antes debe delimitarse el contenido que será la base para iniciar el proceso, y eso será producto de las consultas que se hagan en fuentes disponibles. Es necesario concentrar la información. Después habrá que convertir el texto en diálogos, y aquí es donde ustedes deciden el número de personajes. Tendremos que distribuir el texto entre el número de los personajes para escribir los diálogos correspondientes. Para poder lograr la argumentación, tendrán que definir las características de los personajes, pues en algunos diálogos se mostrará desacuerdo y entonces ahí se expresará la argumentación. Aún tengo la duda sobre cómo vamos a elaborar nuestro argumento. Recuerden que con su argumento ustedes van a defender los rasgos que identifican a las sociedades para contrastarlos y así fomentar y valorar el diálogo intercultural. Entonces, primero tenemos que elegir algunos textos acerca de los rasgos de las sociedades. Y de ahí, tomamos una postura. Después escribimos nuestro texto, luego lo convertimos en diálogos y argumentos. Como lo hemos hecho antes, redactamos un borrador y lo vamos mejorando entre la comunidad aula. Y ya que estén listas las versiones finales, cada uno decide si necesitará un vestuario o algún material para la dramatización. Y a propósito, les ayudaría mucho fortalecer la presentación con otras estrategias detonadoras que ya conocen. ¿Cuáles podrían ser? Justamente ya hicimos un encuentro de ideas, así que nos podemos basar en él. Los monólogos teatrales y la muestra escénica también nos pueden funcionar. Perfecto, ahora ya tienen una idea general de la estrategia. Para organizar el encuentro de argumentos dramatizados, las y los alumnos establecieron con la comunidad de aula los textos para leer y obtener los argumentos. Definieron la duración del encuentro y de cada argumento dramatizado. Realizaron un cronograma con los tiempos para leer, escribir, ensayar y presentar.
y llevaron a cabo un ensayo final, donde resolvieron dudas para que cualquiera pudiera contestar las preguntas del público en el encuentro de ideas. Tenías razón, Eduardo. Los argumentos dramatizados nos ayudaron a entender mejor los rasgos de las sociedades. Y al público también interactuó mucho con nosotros y nuestras ideas. Además, reforzamos la manera en que organizamos un evento colectivo. ¿Cómo harían ustedes un argumento dramatizado? ¿Para qué contenidos usarían esta estrategia?